Glorifícate, Señor, en este culto de adoración a tu santo y glorioso nombre, Señor, que te estamos ofrendiendo, Señor, una parte de tu pueblo redimido por tu sangre preciosa, y también en tantísimos rincones de la tierra se está exaltando y honrando tu nombre, Señor, como tú eres digno y merece, y a nosotros nos complace y nos alegra también, Señor. Te encomendamos, Señor, nuestros corazones para que tu Espíritu Santo nos ministre a nuestras vidas todas aquellas cosas que tú has revelado y que tú quieres enseñarnos en nuestro diario vivir y en nuestra peregrinación hacia ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, a veces en la tierra bajamos y nos equivocamos, descendemos buscando ayuda en los lugares bajos, pero a veces subimos y buscamos ayuda en el monte de Sión, buscamos ayuda de Dios. Os invito a subir a la montaña junto con nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, 6 y 7, nos encontramos esta gloriosa enseñanza que nuestro Señor Jesús da. Y es un privilegio que tenemos de poder subir a la montaña. Cuando estamos en la tierra aprendemos de las cosas terrenales. Y está bien aprender, ir al instituto, a la universidad, y aprendemos cosas terrenales. Pero cuando Dios vino a la tierra, no vino para enseñarnos cosas terrenales, que por cierto la podía haber enseñado mejor que nadie. Él vino para enseñarnos del reino de los cielos o del reino de Dios. Y todo lo que Él enseña es tan glorioso como es el reino de los cielos o el reino de Dios. Y todo lo que nos enseña es tan glorioso como sus propios labios, o tan glorioso como su propio corazón. Él va a revelar con su palabra lo que tiene dentro de sí. De la abundancia de nuestros labios habla nuestro corazón. Y somos humanos. ¿De qué hablaba Jesús? De la abundancia de su corazón. ¿Qué tiene el Señor en su corazón que enseñarnos? El Sermón del Monte. Dice el versículo de hoy, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Al meditar en este versículo, vamos a meditar en las entrañas de Dios. Cuando Dios nos va a enseñar, no nos va a enseñar un conjunto de doctrinas. No nos va a decir, tenéis que saber esto, esto, esto y lo otro. Nos va a enseñar sus entrañas, su gloria, para que nosotros seamos como Él es, no para que llenemos nuestra mente de ideas y luego hagamos con nuestra vida lo que nos parezca, sino para que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Dice las gloriosas bienaventuranzas, que vamos a leerla del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Cuál es el hilo conductor de la enseñanza que el Señor nos está dando? Bienaventurada.
Bienaventurados, bienaventuranza. Buena ventura de la vida. Se suele traducir por dichoso, se suele traducir por feliz. No hay una palabra óptima en el lenguaje castellano para traducir el sentido. Buena ventura de la vida será aquellos que aprendan de Jesús. Aprender de Él porque Él nos enseña con su palabra y con su ejemplo. ¿Quién era manso? ¿Quién era misericordioso? ¿Quién era justo? ¿Quién lloraba? Lo que Él enseña lo sienta porque Él lo siente y porque Él es así. A veces las personas pueden pensar en un Dios como si fuera un mito o un robot insensible, impasible, que está allí dirigiendo los hilos de la historia, que ni siente ni padece. Pero nuestro Dios siente, nuestro Dios padece, nuestro Dios ama, nuestro Dios se alegra, nuestro Dios llora y nos enseña a ser como Él. Claro, esto en la sociedad es un mínimo, es un valor desacreditado. Llorar, como nosotros pongamos en una serie de televisión o en una entrevista a alguien llorando, la gente cambia de canal. No es popular en la sociedad este valor. Es más, se entrevista a los que triunfan, a los que le toca la lotería, a los que han metido un gol, a los que ganan un concurso de música, porque esos están triunfando y eso sostiene la audiencia. Y a la gente empatiza con eso, porque la gente, bueno, ya apenas tenemos mucha, nosotros lo que queremos es ver alegrías. Queremos ver alegrías. Es más, cuando alguien está sufriendo, generalmente la gente la acompaña y le dice, bueno, tampoco merece mucho llorar. Total, como la vida son 2 días, no te va a pasar un día llorando. Es de esto, como se suele decir, hay que pasar página y pasar página pronto que hay que seguir. El llorar es un sentimiento muy, muy humano. No somos robots, volvemos a ver, no somos una aplicación, somos personas. Y además somos personas a imagen y semejanza de Dios. Lo difícil quizás sea entender que esto sea una bienaventuranza, porque claro, que uno sufra porque tiene sufrimiento, dolores o aflicciones, se medio entiende. Pero que eso sea una bienaventuranza es el espíritu de esta enseñanza. Y lo vamos a intentar compartir en 3 apartados. Bienaventurados los que lloran porque amamos a Dios y seremos consolados. Hay una segunda parte. Bienaventurados los que aman a las personas porque seremos consolados. Y una tercera parte. Bienaventurados los que aman el pueblo de Dios y su obra porque seremos consolados. El primer argumento de bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación es bienaventurados los que lloramos porque amamos a Dios. El lloro, las lágrimas, vienen directamente como consecuencia del pecado. El pecado trajo aflicción, trajo dolor, trajo amargura, trajo lágrimas a la humanidad. También al sentir del Señor, que le dolió en su corazón, dice la Escritura en Génesis 6. A veces frivolizar con el pecado es algo muy social. Se ridiculiza incluso al pecado. Se intenta apagar el concepto de pecado, que no ni se nombre. ¿Para qué cargar nuestras conciencias con este tipo de cuestiones? Pero el pecado es un asunto serio, que sí hay que tratarlo, que sí hay que enfocarlo en nuestros corazones. El pecado es una rebelión. Como a veces se dice, una rebelión viene de conflictos bélicos. Ahora se habla de esto, de gastar dinero en conflictos bélicos. Rebelión es un atentado terrorista contra el corazón de Dios. No se puede tratar a la ligera hacer daño a otra persona. Si le hacemos daño a otra persona nos duele. Generalmente. A un caballo
está comiendo y le pega una patada a una criatura y lo mata, y el caballo sigue comiendo tan tranquilo, pues no tiene conciencia. Pero las personas tenemos conciencia. Y si nos duele hacerle daño a otra persona, ¿cuánto más nos tendría que doler a todas las personas hacerle daño a Dios? Es un asunto tan serio que cuando vemos cómo Dios trata el asunto del pecado, desde el principio ha hecho manifestaciones litúrgicas en todo el libro de Levítico, de Deuteronomio, para que se comprenda y se enfatice la culpabilidad, el dolor, lo que Dios siente y cómo se puede restaurar y reconciliar las personas, que no se puede tratar a la ligera, que el pecado nos separa de Dios. Y quien no está en relación con Dios va a estar separado de Dios y sí que va a llorar, pero va a llorar eternamente, porque allí será el lloro y crujir de dientes. Las personas que tienen conciencia de pecado lloran. Tenemos varios ejemplos. Pedro, cuando el Señor le dijo que todos me iban a rechazar, yo, sí, todos, pero yo soy Pedro. Y le negó, ¿cuántas veces? 3. ¿Qué hizo Pedro después? Lloró amargamente. Lloró amargamente porque sentía pesar de haberle defraudado a su Cristo, a su Dios. Lloró amargamente porque tenía conciencia de pecado desde el minuto 1, cuando el Señor los fue a buscar allí en el lago y tuvieron la pesca aquella y se postró delante del Señor: apártate de mí que soy un hombre pecador. Él lo decía porque lo era y porque sentía que eso contrista a Dios, a su santidad, a su gloria. No frivoliza con este asunto. Hay varios ejemplos en la Escritura, por citar algunos. ¿Qué hace el hijo pródigo cuando tiene conciencia de pecado y acude al padre? No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. El pecado nos ha separado. ¿Qué hace Jacob? Cuando vive apartado de Dios, vive la vida como él quería, a su santa voluntad. Y cuando le va mal, cuando está a punto de encontrarse con su hermano que pensaba él que venía a matarlo, dice: aquí me alcanzan las consecuencias de mi maldad, me queda una noche de vida. Y se le aparece el ángel del Señor y lucha con él. Y luchando con él, eso está redactado en Génesis, pero dice Oseas, fíjense dónde lo dice, Oseas dice que Jacob, luchando con Dios, rogó y lloró: no me dejes. He vivido la vida como me ha dado la gana y me ha ido muy mal. De hecho, me quedan horas de vida. No te dejaré. Con ruego y con lágrimas lloró a Dios por su pecado para que Dios lo restaurase. Y allí prevaleció Jacob, luchando con Dios. Y le cambió el nombre por Israel. Con ruego y con lágrimas. Tenía ese sentir, tenía esa carga. El paradigma que claramente en la Escritura mejor expresa lo que es el sentir por el pecado es el rey David. David desde muy pequeñito amaba a Dios de todo corazón y sabía que lo peor que podía hacer su alma era fallarle a su Dios. Tristemente para él y para todos nosotros frecuentemente le fallaba. Pero en él había un sentir de pesar. Explica muy bien en los Salmos contrición, explica muy bien quebrantamiento, explica muy bien pesar, humillación, confesar a Dios los pecados. Cuando alguien siente pesar, tiene contrición en su corazón. Si alguien tiene contrición en su corazón, llora. Llora. En este sentido somos bienaventurados. Hay un diagnóstico real en nuestro ser. Hay un diagnóstico de la realidad espiritual que hay en nuestras entrañas. Por eso lloramos. Cuando frivolizamos con el pecado, reímos tontamente, aunque en nuestro corazón hubiera maldad. El rey David también quebrantó. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?
El mismo Señor, Jesús, es paradigma, decimos, de todo. Él es manso y humilde, Él también llora. ¿Recordáis después del pacto? El Señor va a Getsemaní. Getsemaní, la prensa de aceite, donde se exprime más y más. Y allí el Señor ruega al Padre estando en agonía y en gran angustia. Y dice el autor de Hebreos, llama la atención porque parece lo mismo que en Jacob, que es otro texto el que dice que allí rogaba y lloraba. Dice el autor de Hebreos, porque Getsemaní se explica en los evangelios, claro, en Mateo y en Marcos. El autor de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo ruega el Señor? Con gran clamor y lágrimas. ¿Por qué ruega al Señor con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte? Porque Él siente pesar, Él siente agonía, no por la muerte, que también, sino por la muerte de cruz, que era lo peor para Jesús. El pecado. El pecado es lo peor de lo peor. Para nosotros lo peor es la vida. Para Jesús lo peor de su gloria, de su santidad, es contaminarse del pecado. Y Él, en este momento de la cruz, iba a ser maldito por todos nosotros. Ya lo dice Gálatas. Él nos iba a redimir de la maldición de la ley, haciéndose maldito. Porque dice la Escritura que maldito es todo aquel que es colgado en una cruz. Romanos, hecho a semejanza de hombre, hecho a semejanza de pecado. Eso para Jesús era insoportable. Él rogó y lloró a Dios con lágrimas. Cuando hablamos de lágrimas, estamos hablando de estas lágrimas, de sentir pesar por el pecado. Pero cita la Escritura que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él fue perfeccionado por la obediencia. Hubo una desobediencia en el huerto del Edén, hay una obediencia en el huerto de Getsemaní. Pues si por la desobediencia de uno los muchos fuimos constituidos pecadores, mucho más, por la obediencia de uno, muchos seremos constituidos salvos, justificados, mucho más. Esa es la idea del llorar y del pesar de Jesús. ¿Qué ocurre con los que están escuchando el Sermón del Monte? Volvemos al Sermón del Monte. ¿Cuál es el problema? De que no lloran. ¿Por qué no lloran? Porque no tienen conciencia de pecado. No habían entendido el versículo anterior. ¿Qué dice el versículo anterior? Bienaventurados los pobres en espíritu. Muchos de los que estaban allí se creían que eran ricos en espíritu, eran doctores de la ley, eran religiosos, eran personas importantes, eran el pueblo de Dios. Ellos no tenían que llorar por el pecado, tendrían que llorar por el pecado los de otras naciones. Pero ¿qué dice el Señor cuando empieza, antes de empezar el Sermón del Monte? Nada más que dice una frase, la misma de Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos. ¿Quién se tenía que arrepentir y convertir? Todos. Si todos tuviesen una conciencia real de lo que había en su corazón, sabía que nadie puede autojustificarse a sí mismo por la ley ni por las obras, sino que la salvación es por pura gracia del Señor. Nadie puede ser salvo si no es por la gracia
imputada de la cruz a cada uno de nosotros. No lloran la gente. Muchos tapan sus conciencias. El pecado, lo ridiculiza, lo trivializa. Y de verdad que a veces se ve en las series cómo se mofan del pecado. Y realmente os invito a que cambiéis de canal porque esa serie deshonra, mancilla las entrañas de Dios. Olvidan, cautivan sus propias conciencias, negando a Dios, negando la tribulación, se hacen agnósticos, se hacen ateos, se hacen sabios en su propia opinión, haciéndose realmente necios. Pero muchos de los que estaban allí eran religiosos, lo cual es igual de malo que los sabios. Porque los religiosos han conseguido tapar sus conciencias con la religiosidad. ¿Cuál es el único medio para ser salvo? Aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. No hay otro camino. ¿Qué han conseguido hacer los religiosos? Hacer una cultura de religiosidad que si hace esto, que si te concentras interiormente, que si vas allí un año, una vez al año, que si pone tantas velas, que si reza no sé cuánto, quedan los pecados purificados. Y así más o menos, entre viento y marea, van llevando su vida de aquella manera. La religiosidad es tremendamente peligrosa porque no te hace llorar por los pecados. Pero sí hubo personas que lloraron por los pecados. O hay un ejemplo, Lucas 7. Hay muchos, ya hemos citado a Jacuante, pero con este sentir de salvación, Lucas 7. Hubo un fariseo que invitó a Jesús, uno de los que pensaban que no tenían que pedir perdón por nada, porque ellos eran religiosos, ellos eran doctores de la ley. Quien tenía que pedir perdón para ellos eran los pecadores, porque ellos entendían que ellos no eran pecadores porque cumplían la ley, y el Señor le tiene que hacer entender la dureza de su corazón, que aunque ellos cumplan cosas de la ley, está bien, no está mal cumplir la ley. Pero no piensen que por cumplir algunas cosas de la ley cumplen toda la ley, que es imposible cumplir toda la ley, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y los religiosos eso no lo aceptaban, consideraban a los que no cumplían la ley pecadores. Es verdad, había gente que flagrantemente no querían respetar el día de descanso. Vale, yo no quiero respetar el día de descanso, porque yo quiero que mi negocio funcione 7 días a la semana, porque así gano más dinero, me va mejor, es mi entender. ¿Quién me obliga? No me obliga nadie. Vale, decían los religiosos. Vale, no te obliga nadie, pero tú no puedes ser religioso. Te expulsamos de la sinagoga. Como eran expulsados de la sinagoga, los que no cumplían la ley eran pecadores. Y los que se quedaban dentro de la sinagoga eran religiosos. Así podemos decir con la prostitución, así podemos decir con otros pecados que el Señor les reprende en su cara, que es el estándar. ¿Quién mata? Maestro, que nosotros no hemos matado a nadie. Que ese es el estándar. Lo máximo de las relaciones humanas. ¿Acaso el que viola a otro, el que lo ultraja, el que lo desprecia, el que lo insulta, no está transgrediendo este mandamiento? Pues sí. ¿Y quién no lo transgrede? Pues todos somos pecadores. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Pero solamente esta mujer y otros, gloria a Dios, vino a los pies de Jesús, versículo 38, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Glorioso detalle de esta mujer. ¿Con qué limpiaba los pies de Jesús? Con sus lágrimas. Pero no eran las lágrimas de la cebolla, que tú dices, voy a hacer una película, voy a partir cebolla para llorar, para hacer la película, de ir ante Dios y demostrarle cómo lloro. No, se puede ir ante Dios con un corazón hipócrita.
Las lágrimas tienen que partir de un corazón que realmente siente contrición por el pecado, porque Dios nos conoce muy bien nuestras entrañas y cuando aquella mujer limpia los pies de Jesús, Jesús sabe que ella viene con un corazón contrito y humillado y a ese no desprecia a Dios. A ese lo recibe Dios en su seno, por eso le dice a la mujer, tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo consuela Dios a los que lloran? Primera lección, con el perdón de pecado y ser llamados hijos de Dios. Porque los hijos de Dios heredaremos la gloria, los hijos de Dios estaremos en comunión con Dios por toda la eternidad. ¿Qué pasó tristemente con el fariseo y con el otro y con el otro y con el de la moto? Que no lloraron, no acudieron a Jesús. Tristemente estarán en el horno de fuego. ¿Y qué hay en el horno de fuego? Allí será el lloro y crujir de dientes. Aquello sí que será un valle de lágrimas, pero perpetuo. Segundo ejemplo. El segundo ejemplo lo vemos más corto en las personas que aman a otras personas o aman las cosas. A veces vemos un niño, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Una criaturita tiene una mascota y se le muere. Bueno, ha pasado en casi todas las casas. ¿Y qué le ocurre al crío que ama a su mascota? Llora por la mascota, porque se llora por lo que se quiere. Hay personas que los vemos en las tragedias naturales que pierden sus casas. ¿Qué le ocurre a las personas cuando pierden sus casas? Se les ve llorando. Han perdido un bien material importante. Importante. Lloran. Es normal llorar. ¿Qué es lo que más se ama en esta vida? A otras personas. Si se tiene un equilibrio sano de valores, ¿no? Hay, por supuesto, quien ama más dinero y quien ama más la fama que a sus propios hijos y a sus propias cónyuges. Pero lo normal es que Abraham, aunque era un hombre muy rico, él lloró cuando estaba enterrando a su difunta Sara. ¿Por qué él llora? Porque ama a Sara. A Jacob, y vuelve a Jacob, le dan una noticia. Tu hijo, ¿qué le pasa a mi hijo? Que lo ha despedazado una fiera. A mi hijo se lo ha despedazado una fiera. Él llora. Él llora y no quiere consolación. No admite consolación de ningún tipo. Ha perdido a su hijo, el de su amada Raquel. No quiere que nada ni nadie le consuele. Y así lleva toda su vida llorando, con lágrimas, porque tiene dolor en sus entrañas. Alguien pudiera decir, bueno, eso es un sentimiento normal, pero no es una bienaventuranza. Claro, pero el que ama, llora. ¿Y qué suele ocurrir cuando se llora? Que Dios, que ve nuestro corazón, Dios que ve nuestras entrañas, se inflama su compasión. Y cuando nos ve llorando, como aquella mujer que iba a enterrar a su hijo en el camino de Naín, mujer, no llores. No llores. Voy a enterrar a mi hijo. ¿Qué hizo el Señor con el hijo? Lo restauró. Lo revivió, vamos. Agar iba expulsada con su Ismael y se apartó a un tiro de piedra para no verlo morir y lloraron. Y era Ismael, que había rivalidad con la casa de Dios. Y siendo Ismael, por sus lágrimas, Dios envió un ángel a confortarlo. Así es el Señor. Es lento para la ira y grande en misericordia, se inflama su compasión. Y cuando va Jairo a rogar por su hija que se está muriendo, estaban todos alborotando y llorando. No lloréis. Ella no está muerta, está dormida. ¿Qué hizo el Señor con la hija de Jairo con 12 años? La resucitó. El Señor ama también. Hemos puesto al Señor Jesús como ejemplo. Cuando le dan la noticia que su amigo, su entrañable amigo Lázaro está enfermo,
dice, esta enfermedad es para gloria de Dios. Se retarda 4 días en ir. Y cuando va a Betania, Lázaro ya está muerto y enterrado. ¿Qué hace Jesús ante la tumba de Lázaro? Llora. Y llora cuando 3 minutos después lo va a resucitar. Jesús, Dios con nosotros, tiene sentimientos. Él sufre y padece lo que nosotros sufrimos y padecemos. Él puede compadecerse muy bien porque Él ha sido experimentado en todo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Él nos comprende mejor que nosotros mismos. Y sabe muy bien lo que sentimos. Lo sabe muy bien. Pero ¿a dónde queremos ir con esta ilustración? Queremos ir otra vez a Getsemaní. Porque ¿qué ocurre después de los evangelios? ¿Qué ocurre? Hemos citado con la viuda de Naín, ¿qué ocurre con el de Jairo? Que fueron sanados y fueron restaurados, incluso fueron resucitados. Y pareciera que esta es la aritmética espiritual. Y aquí es donde hay que poner claramente un subrayado. Esa no es la aritmética espiritual. Mientras que el Cristo estuvo aquí en la tierra, delante de Él no había padecimientos. Mientras que el Cristo, el ungido de Jehová, estuvo aquí en la tierra, delante de Él había consolación. Pero una vez que Él parte, la consolación tiene que venir del Espíritu Santo. Él mismo iba a ser el primero, Él mismo no fue ayudado cuando Él con ruego y con lágrimas pidió no pasar la muerte. Lucas 23. Vamos a Getsemaní. Jesús dice que puesto de rodillas oraba, habla Mateo que estando en agonía y gran angustia, versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, dice Mateo, todas las cosas son posibles para ti. Todo es posible para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el gran cruce de caminos que un día todos tendremos que cruzar. Es difícil de entender, muy difícil de entender, que cuando hacemos cosas buenas nos va bien, que cuando hacemos cosas malas nos va mal. Es fácil de entender que a las personas que claman y lloran a Dios sean restauradas y salvadas. Pero es muy difícil de entender que las personas que lloran y claman a Dios no sean restauradas ni salvadas. Es más, en nuestro corazón puede brotar un resentimiento, un resquemor contra Dios. En nuestro corazón puede brotar un brote de amargura, de queja. Dios lo ha hecho con la viuda de Naín, Dios lo ha hecho con la hija de Jairo. ¿Es que mi hija vale menos? Complicado, ¿eh? A las entrañas. Es muy complicado. Pero la historia de la iglesia está llena de tribulación. Está llena de gente que sufre, que padece, que muere, que son extorsionados. Y han llorado con lágrimas y han muerto. Y han muerto. Cuando aceptamos ser discípulos de Jesús, somos discípulos de Jesús. Bendito sea su nombre. Mis discípulos toman la cruz y me siguen.
toman la cruz y me siguen. Tú dijiste, Jorge, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo para mis ilusiones, para mi cuerpo, para mis hijos. Vivo para Cristo en mí. Mi voluntad es su voluntad. Mis pensamientos no los alcanzo a comprender lo que ocurre humanamente, pero sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Mi voluntad es que se sane. Claro que es mi voluntad que se sane. Siempre nosotros oramos por vida. Pero ¿qué dice el Mesías? No se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. No la alcanzamos a comprender muchísimas veces, pero tenemos que confiar que si Él ha puesto su vida por nosotros es porque nos ama más que nosotros mismos. Y Él ha enviado al Consolador para confortarnos. Un ángel, versículo 43, del cielo vino para fortalecerle. Él mismo necesitó confortamiento. Nosotros también necesitamos consolación. Gloria a Dios, la bendita persona divina del Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón para consolarnos. Porque de otra manera sería imposible de encajar y de asimilar, e incluso de levantarnos, llevando todo el peso del dolor que llevamos en nuestro corazón con muchas cosas. Pero con la gracia del Señor nos levantamos cada día para darle gloria a su nombre. Él no se equivoca. Mi hijo muere, bendito sea el Señor. Él no se equivoca. Si me echan del trabajo, bendito sea el Señor. Si me dice el médico que me quedan 4 meses de vida, bendito sea el Señor. Él no se equivoca. No vivimos para nosotros, vivimos para gloria de Dios. Amén. Hay un tercer y último y muy breve de testimonio. Es el testimonio por su iglesia, por su pueblo, por su Israel. Rápido. Cuando se ama a Dios, se ama su obra en medio de los tiempos. Se ama a su pueblo. ¿Qué le pasaba a Jeremías cuando veía que su pueblo no adoraba a Dios, vivía de espaldas a Dios? ¿Qué hacía Jeremías? Lloraba. Y llama la atención, porque Jeremías llora porque se alinea con Dios. Jeremías demuestra lo que está sintiendo Dios. Según la enseñanza que estamos diciendo, si Jeremías está llorando, ¿quién está llorando en el cielo? Dios, que ve que su pueblo está apartado de él, que ve que su pueblo va al cautiverio, que lo va a pasar muy mal. Dios sufre, claro que sufre. Jeremías lo expresa. 10 veces llora Jeremías. 10 veces dice los mandamientos, el decálogo, el número completo. 10 veces tentó Israel a Jehová en el desierto. 10 veces ora Jeremías por su pueblo porque ama a Dios, ama a su pueblo y ama la obra en medio de los tiempos y sabe que le va a ir mal. El Señor Jesús, cuando viene hacia Jerusalén y está en el lugar alto, arriba de la montaña, y ve a Jerusalén, ¿alguien recuerda qué es lo que siente el Señor por Jerusalén? Amén. Llora por Jerusalén. Llora por su pueblo, por su amado pueblo. Y en otro sitio dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? El Señor ama a su pueblo. Nosotros somos la iglesia. Si nosotros amamos a Dios y amamos el testimonio de Dios, sufrimos y lloramos por la iglesia del Señor. Pero porque es de cajón. La iglesia del Señor se va extendiendo hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Y en el mundo hay tribulación, hay oposición. El enemigo de Dios se enfrenta al pueblo de Dios. El pueblo de Dios sufre por los 4 costados. La iglesia es perseguida por los 4 costados. El pueblo de Dios y cada uno de vosotros sois perseguidos por los 4 costados. Y cuando sufrís,
los que os amamos, sufrimos con vosotros. Porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a un hermano? Ver a otro hermano caído. Ver a otro hermano frío, tibio en la fe. Mi hermano, tibio en la fe, no adora. Parece un árbol muerto. ¿Qué voy a estar cantando? ¿Qué voy a estar riéndome? ¿Con mi hermano caído? Claro que sufrimos. Pero sufrimos, gloria al Señor, porque cada vez nos parecemos más al Señor. Cada vez nuestro corazón se parece más al corazón que se entregó por cada uno de nosotros y mora en nosotros para hacernos como Él es. Claro que lloramos. Pero gloria al Señor, terminamos, todos seremos consolados. Todos. Hemos dicho que los que se apartan de Dios irán al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Esto lo dice la Escritura muchas veces. La advertencia es muy seria. Allí sí que habrá un lloro y crujir de dientes perpetuo. Pero nosotros no. Nosotros no. Las mujeres fueron a Jesús, le dijeron, iba Jesús con la cruz hacia el Gólgota y unas mujeres empezaron a llorar por ver que lo iban a crucificar. Y Jesús se volvió a ella y dice, no lloráis por mí. Hemos dicho, bienaventurados los que lloran, pero por motivos espirituales. No las plañideras si os contratan para otro. No lloréis por mí. Más bien llorad por vuestros hijos y por vuestras hijas que se van al lago de fuego. No lloréis por mí. ¿Por qué lloráis? Le dijo el ángel a las mujeres cuando fueron al sepulcro. ¿Por qué lloráis? No está aquí, está vivo. Él vive. Y porque Él vive, nosotros nos gozaremos por toda la eternidad. Dice Isaías y dice Apocalipsis que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos, porque allí la muerte será quitada y estaremos viviendo en la gloria con el sentir de Dios en santa comunión con Él. Allí nos gozaremos por toda la eternidad. Aquí estaremos llorando a veces y otras veces riendo. Pero cita la Escritura que con los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Y ese es nuestro ministerio hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Amén. Que el Señor nos bendiga.